Diarrea neonatal bovina. Diarrea del ternero recién nacido. Es una enfermedad en campo de cría y de tambo. Hoy quiero compartir con ustedes, en resumen, algunos tips que le pueden servir para prevenir casos graves de la diarrea del recién nacido, enfermedad muy frecuente en nuestra región, enfermedad que causa grandes pérdidas. Es una enfermedad altamente contagiosa, afecta entre un 40 y 60% de los terneros, con distintas gravedades, pudiendo llegar a tener mortandades de hasta 20%. Lo que nos preocupa, y veo muchos productores preocupados cuando comienza la época de parición, sabiendo que es una enfermedad que se puede prevenir. Tengo el agrado de compartir con ustedes algunas herramientas. Es una enfermedad que se presenta en terneros a partir de las primeras 12 horas de vida hasta los 35-40 días de edad. La diarrea amarilla es la primera enfermedad que afecta a los terneros, expresando justamente esa coloración. En terneros de apenas una semana de vida es cuanto más se ven afectados. Tiene por características acoso, una diarrea profusa, acuosa. Eso genera una deshidratación progresiva que, si no está siendo bien atendido el lote o el ternero en sí, muchas veces se encuentra el ternero ya postrado. La posibilidad de salvar ya se ve muy comprometida, muy más difícil de salvarla. Por lo tanto, esa es la principal causa de muerte de los terneros que se afectan. Es una enfermedad causada por bacterias, por virus, que tienen una influencia muy marcada del clima, el ambiente, la nutrición y la alimentación de la madre. Tanto el virus como bacteria son agentes infecciosos de transmisión rápida. Ellos son los que van a ocasionar la diarrea. El clima tiene una influencia importante, ya que si hace mucho frío o está lloviendo y el ternero nace, ese golpe fuerte de temperatura saliendo del vientre de la madre con 37, 38 grados, llega a un ambiente externo, a veces de grados negativos. Eso genera una rápida pérdida de temperatura y estrés por temperatura. Está influenciado también por la nutrición de la madre, donde que los últimos 60 días ella comienza a producir calostro. Calostro es la primera leche que produce en su ubre.
y es de gran utilidad para la acumulación de anticuerpos, que será la protección del ternero posparto. Los signos clínicos son diarrea, lo que más llama la atención, hipertermia, fiebre, temperaturas que superan lo normal, la deshidratación más la hipertermia conllevan a una deshidratación. El grado de deshidratación se puede medir. Cuanto más tiempo se tarde en iniciar un tratamiento, mayor será la deshidratación. Cuando llega a un grado superior al 10%, la muerte se produce en la gran mayoría de los casos. Por eso es importante actuar inmediatamente cuando se observa algún signo, algún síntoma. La inyección de vasos epiesclerales es revertir el párpado y mirar adentro. En la parte blanca del ojo verán sumamente congestionado, muchas venitas, arterias bien formadas, bien urgitadas. Se observará la nariz, el morro seco debido a la deshidratación de la fiebre. A medida que avance el grado de deshidratación, el cuerpo comienza a perder temperatura en sus extremidades. Comienza a aumentar la frecuencia respiratoria. Se ve un ternero como agitado. Se ve con mucha frecuencia. Luego el decaimiento, el desgano. Y ahí no se levanta más. El decúbito es un ternero que intentamos poner parado y él no consigue pararse. En ese caso, es necesario la asistencia clínica inmediata. ¿Cómo manejar para evitar esa enfermedad en el lote? La carga animal. ¿Cuántas vacas pondré en un potrero y por cuánto tiempo estarán esas vacas preparto en ese potrero? Un campo que tiene la distribución de las pariciones en un corto periodo, un campo bien organizado, tienen 3 meses, 90 días, algunos un poco menos, algunos un poco más. Entonces tener la precaución de estar conociendo, en base a algunas observaciones previas, cuántas vacas van a parir más o menos juntas en una misma semana, y así poder separar ese lote de vacas para que puedan estar en un ambiente limpio. La aparición, el inicio del periodo parto en nuestra zona, muchos productores, comienza el mes de julio, todavía estamos en pleno invierno, que se extiende hasta primavera. Los terneros que nacen en invierno, en lo que corresponde el mes de julio, agosto, son terneros cabeza de parición, son terneros que tienden a ser de madres muy buenas,
pero también son terneros, en muchos casos, que son hijos de madres primerizas. Son los terneros que van a enfrentar los cambios climáticos más bruscos, sufrirán más estrés, por lo tanto, tendrán una inmunidad un poco inferior. Es necesario la rotación de los potreros para la aparición. Descansar los potreros 15, 20, un ciclo de pasto, 30 días, 35, hasta volver a ese mismo potrero con nuevas vacas para parir. Una incorrecta vacunación, o lo que más frecuente es la ausencia de la vacunación en las vacas, acarrean grandes pérdidas, ya que la vacuna es la principal herramienta para el control de la diarrea neonatal a través de la producción de calostro de la madre posterior al nacimiento, 6, 8 horas. El ternero, al alimentarse de la primer leche, el calostro, está ingiriendo sus defensas, que se van a absorber en el intestino. Y la distosia. Vacas que tuvieron, o terneros que tuvieron un parto difícil, son terneros que acarrearán algunos problemas. Muchos no lo sienten, pero la mayoría sí. Serán terneros, dependiendo del tiempo que estuvo en problema de parto, con inmunidades comprometidas. Son terneros que se pueden enfermar con más predisposición, con más incidencia. Los agentes etiológicos que causan la diarrea neonatal, los virus como el rotavirus y el coronavirus ovino, las bacterias, la Escherichia coli, Salmonella, Clostridium, los parásitos como el Cryptosporidium. De esos 3 grupos de bacterias, de agentes etiológicos, las bacterias son las que mayor incidencia causa diarrea, y especialmente la Escherichia coli es la que lleva por lejos el mayor porcentaje de diarrea del lote de ternero. La vacunación de la vaca preparto es la herramienta tecnológica que tenemos, que muchos no la conocemos. Mi invitación es comenzar a hacer uso de esas herramientas, que cuesta muy poco en relación a la pérdida de un ternero por muerte o la pérdida de kilos de ternero por haber pasado la enfermedad de una manera más grave, lo que se verá repercutido en un ternero al destete con algunos kilos menos. Y algunos kilos menos, entre muchos terneros, significa una diferencia económica importante para el productor.
la acción de la vacuna. ¿Cómo actúa la vacuna? La vacuna reduce la presentación de casos de la enfermedad en los terneros. En caso que afecte a los terneros, se verá reducido la duración, el tiempo, el periodo de la enfermedad. Reduce la eliminación de los agentes que causan la diarrea en el ambiente, lo que tenemos por resultado reduce las pérdidas de muerte, reduce las pérdidas de kilo no ganado. El plan sanitario de cría está basado en la vacunación de las madres con 2 dosis antes del parto, con un intervalo de 30 días siendo la última dosis, 15, 20, 28 días antes del parto. Es importante aclarar que como el periodo de servicio de un campo organizado es 90 días en promedio, tendríamos un 50% de los vientres que parirán en los primeros 40 días. Por lo tanto, utilizar ese criterio de 2 dosis previo al parto considerando ese primer grupo. Y en lotes que haya tenido muchos casos, repetir una tercera dosis a los 90 días para así reforzar la cola de parición. La vacunación de las vaquillonas imperiosamente con 2 dosis antes del parto. En los campos con antecedentes se recomienda tener más atención, sumado al manejo, ya hablamos anteriormente, utilizar algún suplemento en base a cobre y zinc brindará al ternero buena reserva, mejora considerable de la inmunidad. Los antiparasitarios internos y externos de las vacas y las vaquillonas conllevan a un mejor grado de inmunidad de las madres, además de evitar el contagio por piojos de la madre hacia los terneros. Una parasitosis que nosotros poco vemos en nuestra zona, pero existe. Tenemos que tener cuidado para no infestar nuestros rodeos. La importancia del calostro es la supervivencia del ternero. El calostro es la primer leche que produce la vaca. Todos los productores tuvieron la oportunidad de conocer. Es una leche de color un amarillo oscuro, con mucha grasa, con mucho contenido graso,
bien espesa. Esa leche se ha producido en los últimos 60 días antes del parto. Por eso es importante utilizar las vacunas en ese periodo donde da tiempo de la vaca la madre, reaccionar su sistema inmunológico, fabricando anticuerpos, los cuales pasarán pasivamente al calostro, se concentrarán allí y luego serán consumidos por los terneros recién nacidos. El ternero al nacer debería consumir el 5% de su peso vivo en el momento de nacer, en un periodo corto de entre 4, 6, 8 horas, que es el momento en que la absorción de los anticuerpos a nivel intestinal será del 100%. A veces existen algunas excepciones por partos complicados o muerte de la madre. Se recomienda utilizar la leche congelada. Para eso es importante tener un banco de leche de calostro en su freezer. Darle temperatura en baño María y suministrarle 1,5 litros, 2 litros de esa leche. Un ternero, luego de las 24 horas de edad, vida, ya la absorción intestinal es reducida al 5%. Por lo tanto, tener una persona, un operario, dedicado al control del nacimiento es de suma importancia. Muchos autores dicen que el ternero que no calostra es un ternero que muere. No es tan así. Pero lo cierto es que un ternero que no calostra bien es un ternero que acarreará muchos problemas de salud en toda su vida. Los terneros que nacen de partos complicados, partos distóxicos, van a tardar más tiempo para pararse y poder mamar el calostro. Se le debe suministrar de manera artificial, estando acostado mismo. Siempre la vaca produce mejor calostro que la vaquillona. Es una pregunta. Y la respuesta es sí. La vaca, cuanto más edad tenga, la vaca formada de 3 crías, 4, 5 crías, es una vaca que ya experimentó contacto con muchos agentes infecciosos del medio ambiente. Por lo tanto, tiene inmunidad contra todos esos agentes. Pasará al ternero un calostro muy rico en protección, en anticuerpos, mientras que la vaquillona puede tener muy buena protección, pero todavía no ha tenido suficiente tiempo para tener tanta experiencia como tiene una vaca mayor. Y las contaminaciones bacterianas del calostro disminuyen notablemente la absorción del calostro en los intestinos. Una vaca con mastitis, una vaca que tuvo problema de mastitis, producirá un calostro de menor calidad. Un calostro
se va a ver poco aprovechado por el ternero. La evaluación clínica de la diarrea dependerá del grado. Si es una diarrea grave, requiere atención clínica inmediata. La hidratación vía oral o vía sistémica y los tratamientos inyectables. Pero en muchos casos es difícil de revertir. Lo que tenemos son muertes. Las diarreas importantes es en ese periodo que mayormente uno tiene las consultas por parte del productor. Todavía los terneros están hidratados y responden bien a los tratamientos, pudiendo tener algunas muertes, pero casos aislados. Las diarreas leves que se va a producir especialmente a terneros que están bien calostrados, en terneros que han tenido la oportunidad de tener una madre vacunada, que tengan una buena defensa hacia los agentes que ocasionan las diarreas. Generalmente, en esos casos, se revierte sola la situación, no hay pérdida de ternero. El manejo del rodeo afectado y los tratamientos. El desafío con altas cargas de virus supera las defensas transmitidas o transferidas en forma pasiva. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuanto mayor casos tenga en un lote, mayor carga del agente etiológico, de las bacterias, de los virus, van a estar expuestos hacia los terneros sanos. Por lo tanto, es de suma importancia contemplar el manejo, bajar la carga la carga instantánea del copero. Eso se refiere si en un lote tengo 100 vacas, bajar, sacar todos los terneros y vacas que presentan algunos síntomas para permitir mayor distanciamiento entre ellos. Hemos vivido recientemente situaciones similares con la enfermedad pandémica. Por lo tanto, cuanto menor carga tenemos, más distancia tenemos entre individuo y individuo. Apartar del lote las madres y los terneros es de suma importancia porque esos terneros están enfermos. Esos terneros están diseminando la enfermedad, los agentes infecciosos, hacia los otros sanos a través de la contaminación del suelo, del ambiente, se instalan las aguadas. El tratamiento por antibiótico, tanto oral como inyectable, es necesario. Se recomienda siempre el estudio previo para saber qué tipo de agente está ocasionando. Si es un virus, si es una bacteria o si es un parásito. Y en base al resultado del antibiograma, hacer la aplicación de los antibióticos correspondientes. Muchas veces sucede que
le suministra un antibiótico que siempre funcionó en los otros, pero a ese ternero o a ese paciente no resultó y el ternero falleció, murió. No es culpa del antibiótico que he utilizado, simplemente culpa de no haber suministrado la droga justa para ese cuadro, para eliminar lo que realmente necesita ser eliminado. La rehidratación oral es una práctica muy importante, ya que muchos terneros, luego de un grado de deshidratación, pierden el apetito, no se amamantan, y eso simplemente agrava la situación, conduciendo a la muerte. Por lo tanto, la suministración de un suero casero ya es de con muy buenos resultados. Las terapias complementarias con antibióticos es siempre necesaria ser observada por un médico veterinario que determine si es de utilidad o necesidad o no. No utilizar los mismos potreros para las vaquillonas y para las vacas. ¿Por qué hacer esa diferenciación? Como hablamos, las vaquillonas tienden a tener menor inmunidad, menor protección. Por lo tanto, necesitamos tener mayor atención hacia ella y sus crías. Sus crías siempre serán un poquito desventajosos en relación a las crías de las madres, las vacas mayor de 2 partos, 3 partos. Hacer ese manejo requiere tiempo, pero ganamos en producción. Los potreros y los lotes para los partos es importante haber dejado descansar por un periodo de semanas, 2, 3 semanas, para luego introducir lotes de vacas que van a parir. Importantes datos: utilizar 50-75 animales por lotes. Es un número fácil de manejar, es un número que nos va a permitir un mayor control. La división de potreros o lotes según la edad del ternero requiere obviamente un poco más de inversión de infraestructura, pero es altamente eficaz para el control de las diarreas, además de otras enfermedades. El nivel nutricional de la hembra gestante en los últimos 60 días es fundamental. Muchas veces en nuestra zona entramos en invierno, los pastos ya están agotados. En muchos campos los pastos ni siquiera han recuperado en otoño. Por tanto, la vaca llega en un estado, una condición corporal regular, pero en deficiencia, en balance energético negativo, y eso compromete la calidad del calostro. Para evitar las distocias en caso de vaquillona, es importante, muy importante, saber seleccionar el toro
para cruzar e intensificar las recorridas diarias de los operarios en los lotes de vaquillona. Las vaquillonas son nuestro capital en primera instancia para que estamos conociendo. No sabemos si va a tener un buen parto y fácil. No sabemos si será buena madre. Entonces es necesario dividir en potreros, agruparlas y tener mejor o intensificar los cuidados hacia esa categoría. En conclusiones, la diarrea neonatal es una enfermedad multifactorial, compleja de los terneros. Los principales agentes infecciosos son virus, bacterias y parásitos. Tenemos una herramienta de excelente calidad, que es la vacunación. Eso nos va a permitir la protección de los terneros. En caso que alguno se enferme, la reducción de días, la pérdida de ese ternero en sí. Los manejos a implementar son fundamentales para el control de los brotes. La detección temprana de los casos es lo que va a definir un éxito de vida o éxito del tratamiento con la vida o la muerte del mismo. Los tratamientos siempre son o debieran ser acompañados por algún profesional y estará basado en la rehidratación, protectores de las mucosas, uso responsable de antibióticos. No siempre el mismo antibiótico es útil para todas las diarreas. Las terapias complementarias con antiinflamatorio serían de excelente tratamiento o herramienta para los tratamientos. Ese contenido lo he adoptado del laboratorio Biogenes Bagó. He puesto mi voz. Mi nombre es Da Rosa Cristian. Soy médico veterinario de Bernardo de Irigoyen. Muchas gracias.